Buenas noches, el Señor les bendiga. Vamos a hablar esta noche sobre un sacrificio que no producía ningún beneficio o que no produjo ningún beneficio para el pueblo. Había una situación muy crítica en la nación. La Biblia dice que durante 3 años y medio no llovía en todo el territorio de Israel. Dice que no caería ni lluvia ni rocío durante 3 años y medio por causa de los pecados de este rey y del pueblo. Se aparece Elías al rey para darle un mensaje que Dios le enviaba. Cuando se presenta al rey le dice: vive Jehová, que no habrá lluvia ni rocío durante 3 años y medio, sino por mi palabra. La Biblia nos cuenta que el rey enviaba ejércitos a buscar a Elías. Elías estaba oculto en algunos lugares donde no lo podían encontrar, pues la orden que había dado la reina Jezabel era asesinar a Elías, tomarlo prisionero, o vivo o muerto, pero asesinarlo. Entonces, no es fácil entender este momento tan difícil que estaba atravesando la nación, y culpan al profeta Elías de que él era el responsable. Elías le dice al rey: no, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Este rey era un ser muy malvado. Se había entregado por completo a la idolatría y a toda clase de inmoralidad y de pecado. Y dice la Biblia que porque la mujer lo incitaba a su esposa. La esposa era una mujer fenicia y ella lo incitaba al pecado, lo incitaba al mal, y él corría a obedecerle. Entonces, hay una especie de desafío donde el profeta Elías, un profeta de los pocos que quedaban, porque muchos habían muerto en una persecución lanzada por el gobierno a grande escala, donde habían arrasado los templos y a los piadosos de Israel y a los profetas, y los pocos que quedaban o habían huido tal vez a refugiarse al extranjero, como le tocó a Elías, o guardados de la manera más hermética y más sigilosa para no ser encontrados por las legiones del gobierno que los buscaban. Entonces Elías se aparece de una manera airosa y algo así como atrevida, y le dice: congrégueme
a todos los profetas de Baal y de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Esos profetas eran alimentados por el Estado, o sea, era la religión oficial del Estado. Por lo tanto, tenía subsidio, tenía financiamiento del Estado. Cuando estuvieron todos reunidos, Elías les dice, bueno, como ustedes son la mayoría, ustedes son tantos, son cientos, y en mi caso soy solo yo. Entonces, tomen 2 bueyes y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Ustedes observarán, bueno, ¿y qué es esto? Este sacrificio tan extraño. Hacer un sacrificio para ofrecerlo a sus respectivos dioses, pero no hay fuego. Inmediatamente los profetas de Baal escogieron el buey y lo prepararon primero y elaborado el sacrificio, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Dice la Biblia, pero no había voz, ni quien respondiese, en tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Dice que ellos saltaban, danzaban, gritaban y hasta se sajaban la piel, se herían con cuchillos hasta chorrear la sangre. Más adelante dice, y ellos clamaban a grandes voces, o sea, llamaban a su Dios a gritos. Se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Quiero dirigirme a ustedes que me están escuchando sobre cosas que hacemos o que las personas hacen para tratar de mover la mano de Dios, para tratar tal vez de obligar a Dios a hacerles un milagro, a cumplirles un deseo, a responderles una petición que ellos caprichosamente han querido hacerle a Dios, y que Dios solícitamente esté dispuesto a responderles. Este caso que tenemos aquí es un ejemplo de muchos adoradores, líderes
líderes de religiones, que de pronto quieren tener los afectos de la divinidad, quieren ser oídos y que sus rogativas, sus oraciones sean contestadas, o quieren un avivamiento en sus congregaciones, un grande avivamiento, un derramamiento celestial. Estos sacerdotes de Baal eran religiosos, tenían sus congregaciones, eran pastores de sus respectivas congregaciones y tenían unas formas de culto, de oratoria, de oración, tenían unos sistemas de alabanza y de formas de adoración para retener a la gente, a las multitudes, para convencer a las masas, y con su elocuencia o con sus maneras o formas religiosas habían llegado a imponerse, llegando a las esferas más elevadas del gobierno, hasta el mismo palacio del rey. Y poder atraer y capturar las masas, las grandes multitudes, habían logrado volcar hacia sus altares prácticamente toda la nación, y parecía el juicio final como si ya Dios y todos sus baluartes habían sido derrotados, vencidos, y ya no había esperanza para la fe verdadera, para la verdad, para la verdadera adoración. Queridos hermanos, amigos, estamos viviendo una época bastante peligrosa de apostasía, de incredulidad, donde la gente peligrosamente se escurren de la verdad y son arrastrados por caminos de error y atarapados en la falsedad, en el error, en la apostasía, atrapados en una falsa religión, en una creencia engañosa y peligrosa, son atrapados. Apostasía de la cual dijo el Señor Jesús: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Entonces, ¿qué tiene de característico este tipo de movimientos que, aunque son capaces de atraer a multitudes, de arrastrar en pos a las enormes masas, tienen la capacidad de llegar a las esferas más altas del país, de la nación, del gobierno? Pero Dios no está allí en esos sacrificios.
Dios no oye esas alabanzas, ni esos gritos. Dios no se detiene para mirar esas danzas o esos saltos desesperados. Dios no se detiene para mirar aquellos sacrificios que parecen hasta exagerados, tratando de convencer de esta manera a los más incautos que se pueda. Dios no está allí, porque allí no hay respuesta, porque allí no está Dios, porque allí no está el Espíritu Santo, porque allí no está la verdad, porque allí no está el fuego divino operando, allí no está el Espíritu de Dios derramando dones, actividades espirituales, ministerios. Allí no está el Espíritu Santo generando transformación, vida, renovación, nuevo nacimiento, generando el verdadero avivamiento en la iglesia. Así como en el día de Pentecostés, así como en Damasco, en la casa de Cornelio, o así como en Éfeso, en la casa de aquellos 12 que habían sido discípulos de Juan. No hay avivamiento porque no está Dios. Y no puede haber avivamiento sin el Espíritu de Dios, sin la verdad, sin la verdadera doctrina. Un avivamiento cuando las personas se han deslizado de la verdad y quieren convencer con eventos, con algunas actividades que de no alegran, pero que en realidad no producen en la vida humana algún tipo de transformación espiritual. La Biblia establece un culto, el culto cristiano, el culto evangélico. Dice la Sagrada Escritura, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, por supuesto del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Escuchó? Un modelo de culto cristiano, de culto apostólico, del verdadero culto evangélico que conmueve a Dios, que a Dios le place bendecir y donde Dios quiere estar. Luego dice la Biblia, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.
Son los modelos del culto apostólico, del culto evangélico, donde el Espíritu Santo le gusta manifestarse y le gusta obrar. Invito a los hermanos, a los comités, a los líderes, invito a la iglesia toda, a que no nos dejemos mover por lo que hacen los demás. Eventos, manifestaciones y cosas para tratar de arrastrar multitudes. Multitudes huecas, multitudes vacías, multitudes que no han sido regeneradas, multitudes que no han nacido de nuevo. Eso no sirve, eso no vale, y esas multitudes no van al cielo, no se salvan. Permitamos que el culto apostólico, el verdadero culto que los apóstoles enseñaron y trazaron y practicaron y que a ellos les funcionó, ellos le dieron énfasis al Espíritu Santo y a la obra del Espíritu Santo en la iglesia. El día de Pentecostés se dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí Pablo nos está diciendo que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Esa presencia divina, la llenura del Espíritu Santo, cuando estamos haciendo el culto que agrada a Dios, entonces allí envía Dios bendición y vida eterna, salvación y vida eterna. Allí la gente se sana, se salva, allá hay milagros, allá hay vida nueva, porque allí está el Espíritu de Dios. Dios te bendiga. Una feliz noche te deseo.